Estudio bíblico a Génesis basado en las Biblias Peshitta y de Jerusalén. Génesis capítulo 20, Biblia Peshitta. Habiendo partido Abraham de allí rumbo a la tierra del sur, habitó entre Raquim y Gadar, y habitó Abraham en Gadar. Y Abraham dijo acerca de su esposa Sara: ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gadar, envió a tomar a Sara. Pero Dios vino a Abimelech de noche, en un sueño, y le dijo: por causa de la mujer que has tomado, he aquí que eres hombre muerto, porque ella es esposa de ese hombre. Pero Abimelech no la había tocado. Entonces dijo Abimelech: oh Yahweh, ¿darás muerte incluso a un pueblo inocente? He aquí que él dijo: ella es mi hermana. Y ella también dijo: él es mi hermano. En la integridad de mi corazón y en la limpieza de mis manos hice esto. Entonces le dijo Dios en el sueño: también yo sé que hiciste esto en la integridad de tu corazón. Ciertamente te he detenido para que no pecaras contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Así que devuelve la mujer al marido, por cuanto él es profeta y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabe que morirás irremisiblemente, tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó muy de mañana, convocó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres sintieron mucho miedo. Enseguida Abimelech, llamando a Abraham, le dijo: ¿qué te he hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Has hecho conmigo cosas que no se deben hacer. Además dijo Abimelech a Abraham: ¿qué has visto para que hayas hecho esto? Abraham se fue a vivir a las tierras de Gadar, y el rey de Gadar era Abimelech. Él vio que Sara era muy hermosa y la tomó, puesto que Abraham le dijo que era su hermana. Por segunda ocasión, Abraham mintió, así como lo hizo con el faraón. Sin embargo, la misericordia de Dios intervino. Dios se le aparece a Abimelech en un sueño para evitar que tomara a Sara. Entonces, Abimelech sintió temor y le pidió misericordia, puesto que él lo había hecho sin saber que era su esposa. Tenemos un Dios justo. Dios evitó que se consumara esa unión y perdonó a Abraham. Así fue como muy de mañana Abimelech se levanta y cuenta todo lo ocurrido a sus siervos. Sin embargo, queda desconcertado porque Abraham tomó esta decisión. Sabemos que el miedo puede invadirnos en diferentes ocasiones, y esta es la segunda vez que Abraham tiene miedo de que un rey poderoso lo mate para quitarle a su hermosa esposa. Sabemos que Sara gozaba de una gran belleza y por eso temía Abraham que fuera asesinado. Entonces ellos se pusieron de acuerdo para decir que ambos eran hermanos en vez de esposos. Sin embargo, Abraham ya había visto los milagros de Dios en su vida y muchas veces Dios lo rescata de estas constantes caídas en la fe. Esto nos recuerda a nosotros como seres humanos que constantemente podemos caer en pecado y vernos derrotados por el miedo. Sin embargo, debemos confiar en nuestro Señor, confiar en que Él nos va a rescatar, así como lo hizo con Abraham. Dios nos va a rescatar de muchos de nuestros actos imprudentes. Sin embargo, ahora que ya somos cristianos, que tenemos una fe más firme en el Señor, al leer la Biblia, nosotros podemos identificar las faltas de estos personajes y no repetirlas. ¿En qué fallaron nuestros hermanos en Cristo?
nosotros tratemos de no dejarnos dominar por el miedo y siempre tener presente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, alimentando nuestra fe con la lectura diaria de la Biblia y la oración. Versículo 11. Contestó Abraham: es que pensé que seguramente no habría temor de Dios en este lugar y que me asesinarían por mi mujer. Pero es que, además, es cierto que es hermana mía. Es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y acabó siendo mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije que me hiciera el favor de decir, allá donde fuéramos, que yo era su hermano. Tomó Abimelec ovejas y vacas, siervos y esclavas, y se los dio a Abraham. También le devolvió a su mujer Sara. Después dijo Abimelec: ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti y para los que están contigo como venden los ojos, y de todo esto serás justificada. Abraham intercedió ante Dios, que curó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, que volvieron a tener hijos. Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de la familia de Abimelec, por lo de Sara, mujer de Abraham. Notas a pie de página en la Biblia, palabra clave. ¿De qué manera se relaciona esta sección al relato del Génesis del capítulo 12, versículo 11 al 20? Hubo 2 presidentes estadounidenses de apellido Roosevelt que ocuparon el puesto con apenas unos años de diferencia entre ellos. Por lo tanto, eventos similares no son necesariamente idénticos. Los casos del faraón y Abimelec son distintivamente diferentes, pero bajo circunstancias similares. En la primera situación, el faraón se sentía atraído por la belleza de la princesa de 65 años de edad. Abimelec solamente deseaba una alianza política con un rico jefe nomádico. El texto no indica que esta mujer de 90 años de edad pareciera hermosa a Abimelec. El caso de Isaac en Génesis 26, versículos 6 a 11, es solo similar al caso de Abimelec, un título empleado por los reyes de Gerar. Y sobre el versículo 12, dice: Abraham se refiere a Sara como su media hermana. La tradición judía a la que Josefo se refiere en antigüedades, tanto como Jerónimo, es que Sara era idéntica a Isca, en Génesis 11, versículo 29, hija de Harán y hermana de Lot, quien es llamado hermano de Abraham. En este capítulo podemos notar cómo de nuevo Abraham fue enriquecido después de haber engañado astutamente tanto a Faraón como a Abimelec de que Sara era su hermana. En este último caso de Abimelec, ya con 90 años, Sara no fue tomada, según las notas de la Biblia, palabras clave, para una situación de concubinato, sino como una especie de alianza política con Abraham. Esto de todos modos queda en cierta tela de juicio, porque en este escrito del Génesis se nos da a entender que la vitalidad del ser humano era muy distinta a la que entendemos actualmente. Por ejemplo, aún pasados los 80 años, tanto Abraham como Sara podían continuar su vida nómada e incluso pudieron tener hijos. También se nos denota que a sus 65 años Sara era todavía muy atractiva para el faraón. Incluso pasados los años, los siglos, cuando se nos menciona la labor de Moisés, se nos explica que empezó todo labor de dirigir al pueblo desde los 80 años. Entonces se nos puede dar a entender que gradualmente se ha ido disminuyendo la vitalidad del ser humano hasta la situación actual, en la que el promedio de vida es menor a los 80 años en general, siendo una normalidad fallecer entre los 60 y 70 años. Esto lo podemos atribuir no solamente a una naturaleza degenerada de manera orgánica, por así decirlo, sino a la intervención de las fuerzas humanas en el poder, que con todas sus malas intenciones se la pasan esparciendo contaminantes en diversos
medios hacia el ser humano. Por ejemplo, en lo más obvio o lógico sería en la alimentación, en qué se le inyectan a las cabezas de ganado o cómo se cree que se hormonan excesivamente a los pollos. También el control de las semillas por Monsanto, el uso de pesticidas de manera excesiva y conservadores para que los productos duren más tiempo en su comercialización y almacenamiento en supermercados. Y yendo a temas que se consideran conspiranoicos, la cantidad poco saludable de metales pesados que se ha hallado mercurio, cómo se pueden ver estelas antinaturales en el cielo de los llamados chemtrails, que son estelas químicas que están cargadas de, según las personas que lo han estudiado, plásticos, también metales pesados e incluso enfermedades. También podremos creer que el agua que se dice potable podría tener cantidades minúsculas de flúor, pero que en un uso constante empieza a afectar también al organismo. Hay comprobados materiales cancerígenos en conservadores de alimentos y en elementos de nuestra vida cotidiana de consumo. Por ejemplo, lo que le da un sabor tan sabroso a las botanas y al caldo de pollo, por ejemplo, para cocinar de manera más fácil, tiene glutamato monosódico, que es un elemento hecho en laboratorio únicamente para dar un sabor atractivo. También las bebidas carbonatadas, que son parte de la dieta, tan ricas en su consumo, para ocultar la excesiva cantidad de azúcar, tiene otro tipo de químicos que ocultan el impacto del azúcar en el organismo, que debería dar náuseas. Entonces, todo hay un sistema que ha ido debilitando el sistema inmune del ser humano por los propios hábitos que el humano ha adquirido. Aunque pudiéramos elegir rechazar este tipo de productos y cosas, este también envenenamiento viene desde la farmacéutica. Los medicamentos que se consumen para supuestamente aliviar enfermedades que en realidad solo limitan los síntomas, como sus efectos secundarios, y en sí su composición química llega a afectar el estómago, el riñón, el hígado, diversas partes de los organismos, siempre tienen efectos secundarios. Entonces podemos ver que como producto de esta modernidad y de la excesiva y absurda maldad de las personas en el poder, que consideran al vulgo como algo prescindible, casi como cabezas de ganado que se pueden sacrificar para el consumo, pues es este el resultado de que somos humanos en comparación menos vitales y fuertes a lo que eran nuestros antepasados. Es importante señalar que la Biblia da constantes vistazos y pistas de situaciones del pasado que vemos ahora cambiadas. Por eso, desde la perspectiva intelectualoide académica, se empezó a demeritar toda importancia histórica de la Biblia, queriéndola reducir solo a un libro de mitología y leyendas, como sería cualquier religión politeísta. Y los vestigios históricos que fundamentan la Biblia son ocultados para la persona común y se quedan solamente en los ambientes de especialización académica, de historia, de antropología, etc. Y así, dentro de las personas comunes se arraiga la idea de que esta Biblia es un libro de fábulas, y con personajes como los Simpson burlándose constantemente de la Biblia, se arraiga en la mente de las personas la idea de que tiene el mismo peso este escrito que lo puede tener una novela o un cómic incluso. Hay que valorar la profundidad del conocimiento que se nos está brindando, aunque tenga derechos de autor, de asociaciones que se beneficien con ello, e incluso parece que el dinero va a la corona inglesa. Independientemente de eso, hay que sacar el valor en sí mismo del mensaje y las palabras que están escritas en la Biblia. Finalmente podemos comprender que el capítulo 20 nos cuenta cómo la fe de Abraham flaqueó nuevamente y no tuvo una confianza firme en Dios. Él se fue de las tierras de Canaán y se fue a habitar a Gadar. Dios le dijo claramente que se quedara en Canaán. Sin embargo, de nuevo la rebeldía en el corazón de los seres humanos que siempre se encuentra presente. Abraham se fue a estas nuevas tierras desconocidas y el rey Abimelech entonces toma a su esposa Sara. Sin embargo, el rey Abimelech no sabía que era su esposa, y es interesante reflexionar
cómo un rey pagano demuestra el conocimiento del bien y del mal y reconoce a Dios en el sueño, incluso lo llama Señor. Entonces Dios, que siempre ve la sinceridad en los corazones humanos, reconoce que el rey Abimelech actuó de buena fe y también reconoce este corazón abierto a llamarle Señor al Dios Todopoderoso. Entonces se nos dice que Dios cerró los vientres de toda su casa. No sabemos exactamente cuánto fue el tiempo que Sara estuvo viviendo con Abimelech, pero lo suficiente como para darse cuenta que toda su familia era estéril. No habían podido engendrar hijos e hijas. Sin embargo, cuando Abimelech libera a Sara, después de que Dios se le aparece en el sueño, recuperan la capacidad para tener hijos porque Dios los bendice. Entonces podemos observar muy claramente el mensaje aquí en Génesis es que aún los paganos, viendo los milagros de Dios, teniendo ese contacto con Dios, pueden reconocer la grandeza del Señor Todopoderoso, como lo hizo así Abimelech, y mostró respeto ante Dios y por eso el Señor lo perdona. Es muy importante ver que los cristianos pueden flaquear en su fe y pueden conducirse de formas opuestas a la voluntad de Dios, y muchas veces por eso son criticados los cristianos. Mas sin embargo debemos comprender que somos seres humanos pecadores, aún estamos en el camino y no dejamos de ser pecadores hasta el último día de nuestras vidas. Sin embargo, aunque somos pecadores, no debemos vivir de practicar diariamente el pecado. No debemos vivir de mentir, de practicar la prostitución, de practicar el fraude, de practicar el robo. Sin embargo, Dios reprende a los que ama. Entonces siempre va a reprender a sus hijos para evitar que caigan en un pecado más grave. En cuanto a que Abraham haya caído de nuevo en la mentira y en la rebeldía, Dios le perdona y lo rescata, e inmediatamente Abraham reconoce su error, porque reconoció su error ante el rey Abimelech y le dijo, bueno, sí es mi media hermana, es hija de mi padre pero no de mi madre. Entonces, de todos modos sigue siendo una mentira a medias, ¿no? Porque las mentiras a medias son mentiras. Entonces reconoce a Abraham su falta. Y esto es muy importante. Lo que nos está enseñando este capítulo es reconocer nuestros errores, nuestros pecados, confesarlos ante el Dios Todopoderoso, pedir perdón, redimir nuestra falta, alcanzar esa redención, sobre todo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, tener esa fe y confesarle los pecados, y si hemos ofendido o hemos causado algún daño, tratar de reparar el error. Hoy es un buen día para creer en nuestro Señor Cristo Jesús.